¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Uno de los dogmas más importantes de la fe cristiana, de la fe católica, quizá el dogma más importante, es el de la Santísima Trinidad, que como ustedes saben consiste en creer que hay un solo Dios verdadero, pero tres personas distintas. Dios es uno y tres al mismo tiempo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, son tres personas divinas que en realidad son un solo Dios. Es decir, es de tal manera, es de tal forma su unión, su unidad entre estas tres personas divinas que no llegan a ser tres dioses, sino que son un solo Dios. Claro, esto es un misterio que nuestra mente no es capaz de comprender. Nuestra inteligencia no da para tanto. Sin embargo, pudiéramos pensar que este dogma es un dogma simplemente teológico o religioso que no toca tan de cerca nuestra vida, como que es algo muy abstracto. Bueno, Dios uno y trino, ¿y qué más me dice? Bueno, yo me relaciono con el Padre, me relaciono con el Hijo, con Jesús, me relaciono con el Espíritu Santo. Incluso hay quien tiene como su preferido, por decirlo así, una de las tres personas divinas, es como su persona divina preferida y se relaciona más con esa persona divina. En realidad te estás relacionando con el mismísimo Dios. Ahora bien, yo sí creo que este misterio toca muy profundamente nuestra vida, porque más que el misterio de la Trinidad, para mí lo que me parece que es interesantísimo reflexionar, meditar y buscar en nuestra vida es el misterio de la unidad. La unidad es algo importantísimo en nuestra vida de todos los días. Unidad a nivel personal, es decir, que yo me sienta uno conmigo mismo, que no esté dividido, que no esté desintegrado interiormente, que no haya una fractura dentro de mí interior. Unidad con quienes me rodean. Piensen ustedes cuántos dramas en las familias, en los equipos de trabajo, incluso en las amistades, cuántos dramas por la desunión, por la división que a veces se genera. Piensen en la unidad a nivel social, a nivel de justicia social, cuántas desigualdades, cuántas divisiones, cuánta lucha de clases en algunos lugares, cuánto encono, cuánta radicalización, oposición, polarización social. Llámenle como quieran, el tema de fondo es la unidad y sus desafíos. A nivel mundial, piensen en la guerra o en las guerras que hoy están presentes en el mundo, guerras entre naciones, como hay actualmente, y como las ha habido en la historia de la humanidad. División, en definitiva, son atentados contra la unidad de la familia humana. La Iglesia utiliza este concepto de la familia de naciones. Somos una familia de naciones, más que vernos como naciones o divididas o separadas o indiferentes unas con otras. Somos una familia. No me es indiferente lo que pase en otro país, no me puede ser indiferente porque somos una familia de naciones. En definitiva, todos los seres humanos somos hermanos y hermanas. Somos hijos del mismo Dios y por tanto unidos por vínculos muy estrechos, más de los que pensamos. Y no es la raza, no es el país, no es la nación lo que nos divide, porque somos uno en el sentido de que somos seres humanos. Pertenecemos a la misma especie y deberíamos vivir en unidad. De hecho, fuimos diseñados para la unidad. El ser humano, esto es reconocido por la filosofía más básica, por la filosofía que ve a la persona humana como alguien diseñado para la relación con el otro o con los otros. La así llamada otreidad forma parte importantísima de nuestra propia identidad personal.
nosotros no nos descubrimos a nosotros mismos como personas, sino en la medida en que nos encontramos en relación con alguien más. Eso lo he dicho muchísimas veces, como el otro, por decirlo en términos genéricos, es como un espejo para mí. Es en mi relación con alguien más donde yo descubro mi propia identidad. Y no solo mi identidad, hasta mi valor como persona. Descubro que soy capaz de amar, que soy capaz de ayudar, que soy capaz de hacer la diferencia en la vida de alguien más. Y esto es lo que me hace sentir como ser humano plenamente realizado. Darme a alguien más. Por tanto, este concepto de la unidad es importantísimo hasta para nuestra felicidad personal. Está en juego nuestra alegría vital, nuestra alegría existencial, y todo lo hemos experimentado. Cuanto más nos encerramos en nosotros mismos, en nuestra individualidad, en nuestro aislacionismo, por decirlo así, en esa medida nos hacemos más infelices. En cambio, en la medida en que nos abrimos al otro, nos dedicamos a servir, a vivir para los demás, en esa medida nos encontramos con una felicidad casi natural. Decía pues, el gran desafío entonces que nos plantea el misterio de la Santísima Trinidad es el desafío de la unidad, que evidentemente tiene como principal enemigo nuestro propio egoísmo. Fue el pecado original el que introdujo la división en la humanidad. Después del pecado original, con esta nueva tendencia, por decirlo así, al egoísmo, al amor propio desordenado, con esta tendencia continuamente estamos desafiando o contraviniendo o simplemente destruyendo la unidad con los demás. ¿Cuál sería el secreto que nos ofrece la Santísima Trinidad, este misterio teológico religioso? El secreto para la unidad, pues dicho de una manera muy sencilla, es el amor. Dios es amor, dice San Juan. Y este amor no es solo un amor hacia afuera, hacia la humanidad, hacia los seres que Dios mismo ha creado, sino que es un amor ante todo interno. Es un amor que hace que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estén íntimamente unidos. De hecho, cuando San Agustín explica con una analogía lo que es el misterio de la Santísima Trinidad, dice que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre con tal intensidad, con tal densidad, que ese amor es una persona divina, es decir, es el Espíritu Santo. Es el vínculo entre el Padre y el Hijo. Qué hermosa manera de entender cómo buscar la unidad en nuestra vida, cómo resolver el problema de la división, cómo desafiar todo aquello que crea discordia, ruptura en nuestra vida o en nuestra relación con los demás. Y aquí les voy a sugerir 3 medios bien prácticos, bien concretos, que es un ABC, el ABC de la unidad, que se basan en el amor. En definitiva, estas son 3 formas de amar, 3 maneras de amar a los demás para poder entablar o mantener, conservar o incluso recuperar la unidad con los demás. En primer lugar, la aceptación. Aceptar a los demás, aprender a aceptarlos. De hecho, hay quien dice es que somos diferentes y les molesta que el otro sea diferente. A ver, la diferencia no es el problema. La diferencia no es un enemigo de la unidad, por el contrario. La diferencia es lo que permite la unidad. Cuando tú estás embonando 2 piezas del tipo que sean físicamente, tienen que ser diferentes para poderse unir, para poder embonar. De hecho, en la vida humana, eso se ve lo más clarísimamente en la sexualidad. El hecho de que el hombre y la mujer somos diferentes es lo que permite la unidad físicamente posible entre el hombre y la mujer hasta llegar a ser, como dice la Biblia, una sola carne. Entonces es la diferencia lo que permite la unidad. La aceptación de la diferencia basada en el amor es una clave importantísima para promover la unidad con los demás en nuestra vida. En segundo lugar, buscar lo que nos une y dejar un poco de lado lo que nos divide. Siempre habrá puntos de contraste con los demás, siempre habrá elementos de conflicto, cosas en las que no estamos de acuerdo. El tema tampoco es ese. Aquí la palabra aceptación, tolerancia, nos ayuda también a entender
que hay siempre elementos que nos unen, que hay un terreno común en el cual nos podemos encontrar con los demás. Unos valores, unos principios, unas convicciones que pueden ser el cemento para estar en el mismo nivel con los demás y podernos entender también unos a otros y podernos amar, reconociendo aquello pues que nos une. Y finalmente, la C es ceder. Ceder en bien de la unidad. Muchas veces caemos en la división, en la ruptura con los demás porque no estamos dispuestos a ceder nada, porque no queremos ceder algo a lo que sentimos que tenemos derecho o que nos pertenece. ¿Cuántas familias rotas por no ceder? Por ejemplo, ante un tema de herencias, ante un tema de bienes o de cosas que podemos estar peleando unos con los otros, y aprender a ceder. En el matrimonio, qué importante es aprender a ceder hasta como inversión de capital emocional en el otro. Es decir, saber ceder es una manera importantísima de invertir en la unidad. Así es que ahí tenemos 3 elementos: la aceptación, la búsqueda de lo que nos une, no de lo que nos divide, y finalmente el saber ceder. Y todo esto, en definitiva, es amor. Aprender a amar. La Santísima Trinidad es un misterio de unidad porque es un misterio de amor que nos enseña tanto para buscar la unidad en nuestra vida y en nuestra relación con los demás. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.